parte de los temas de tu día es el día de hoy, porque hay un debate que afortunadamente, para los que nos acostamos temprano, parte a las 8 de la noche. Menos mal, es el último debate de los candidatos en televisión. Aquí se la juegan, así como nosotros nos jugamos, ¿no? En nuestro programa, ellos también se la juegan hoy día en este debate. Hay una gráfica que hemos preparado, Francesco Gazzella. Sí, vamos a hablar justamente del último gran round de los candidatos presidenciales, porque este probablemente va a ser el evento televisivo más importante del día después de el estreno de Tu Día. Obvio. Bueno, y acá con Mauricio vamos a tratar de darles cuenta. Se nos fue la gráfica. Ahí viene. Último round. ¿Cómo llegan al debate? Vamos a hablar particularmente de los dos que están más arriba en las encuestas. Yo voy a presentar a Gabriel Boric, el número 1 en la papeleta. Vamos a ir en ese orden. Ya. Gabriel Boric, a favor, proyecta cambio o proyecta cambios. Algunos muy sencillos, por ejemplo, sencillos pero importantes, digámoslo así. Fin de la AFP, fin de la ISAPRE. Usted puede estar a favor o en contra, está bien, pero estamos diciendo que es un candidato que proyecta cambios al menos. Y el mismo, debates. Y el mismo como joven proyecta la sensación de cambio también, de una imagen renovada, que era algo que se le pedía a la política desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Toda la razón, refundar carabineros también. Bueno, en fin, control en debates. Lo hemos visto, eso fue sumamente clave para alcanzar la ventaja que tenía Daniel Jadwe según los analistas en la primaria. Cierto. Y reconoce errores. ¿Recuerdan ustedes el episodio de la polera a propósito de Jaime Guzmán? Pidió disculpas. También el tema de las cifras económicas, pidió varias veces disculpas, pero dice que tiene otras virtudes. Hay algunos que dicen que reconoce demasiados errores. Es que han sido muchos quizás el último tiempo. En contra, cambio de postura, la más evidente y la más bochornosa para algunos tiene que ver con el cuarto retiro. Y particularmente esta última semana, porque uno puede cambiar de opinión quizás en la vida. Sí. Pero fue muy crítico, por ejemplo, la senadora Goich, cuando ella definió su voto en contra. Entonces es complejo de haber cambiado postura, pero después criticar al que mantiene su postura. Bueno, y el manejo de cifras, lo veníamos hablando, fueron 3 errores en distintas entrevistas en prácticamente semana y media. Eso fue muy duro, ¿no? Durísimo. Muy duro. Durísimo. Claro. Probablemente la más bochornosa tiene que ver con cuando dijo que el 1% más rico del país estaba más o menos en el orden de las 1000 UF, que eran como 30 un poquito más de 30 millones de pesos. Hay un error bien garrafal. Y bueno, la falta de experiencia, que es un tema que se ha criticado también, pero probablemente aquí hay un mayor aprovechamiento político de sus adversarios, porque en general en su mundo no lo ven como un problema el tema de la edad o del título, en fin. Yo le sumaría un cocollito reciente que tiene que ver con este tema de cómo se relaciona, cómo sus convicciones respecto de, por ejemplo, condenar la dictadura de izquierda, ¿no? En Latinoamérica, se condicen o no con sus socios en el pacto, digamos, con el Partido Comunista, que ya hizo saber a través de un comunicado que celebraba lo que había pasado, por ejemplo, en Nicaragua. Yo estoy seguro que ese flanco abierto en Boric se le va a abrir esta noche en el debate, se lo van a preguntar. Sin duda. Un detallito por el tema de la falta de experiencia. Mina, a ti te dijo que no tenía la experiencia. Sí, no, lo que pasa es que hace como, yo te diría, esto fue diciembre, noviembre del año pasado. ¿Ya? Yo lo tenía que entrevistar en el programa Pauta Libre de la Red y me averigüé, googleando al candidato, veo que va a cumplir los 35 años en febrero. Entonces dije, pregunta obligada, si ya teniendo 35 años puede postular a la presidencia de la República. Entonces, claro, le pregunto, no era candidato todavía. Diputado. Exactamente, diputado le digo. El día tanto, no me acuerdo si es el 10 de febrero, ahí se me olvidó la fecha exacta. Bueno, en definitiva, usted va a tener 35 años. ¿Significa esto que está disponible para postular a la presidencia de la República? Y él dice, no, para nada. ¿Pero por qué? Porque no tengo experiencia. Porque para ser presidente de la República se requiere gran experiencia. Le falta más experiencia. Es un gran punto. Bueno, Sebastián de Polo decía ayer en otro programa de televisión que se vienen preparando hace 10 años y en eso puede ser a gobernar. No sé si va a tener un candidato como él de 35. Bueno, son algunos de los datos, todo esto, proyecciones que han hecho analistas, por supuesto, y medios de comunicación. Ya. Nos hagámonos cargo de que aparentemente porque este extranjero, ya lo decíamos, él termina reconociendo que en algún momento a nivel familiar hubo platas que se llevaron afuera y ahí yo creo que se abrió un flanco gratuito, diría, ¿no? Debió haberlo asumido desde un comienzo, ¿no? Pero básicamente dice que era un invento, un artículo de La Tercera, que el otro día lo habían desmentido, mantuvo esa tesis, pero en los últimos debates... ¿Te acuerdas que le pregunta por el abogado o el notario? No me acuerdo bien. Claro. El abogado que llevó justamente esto afuera. Claro. Y él dice no conocerlo. Le suena este nombre, claro. En fin, ahí dijo que no. Los abogados son los que representan al cliente en cualquier circunstancia. Finalmente sí. Nadie puede decir, es que no fui yo, fue el abogado. No, pues el abogado representa al cliente. Claro, también esa efectiva manera de decir, yo nunca estuve en Panamá. Claro, técnicamente el personal quizás no fue a Panamá, digamos, ¿no?
dice, hoy no tengo, que también es cierto, aparentemente hoy día no tiene, pero sí tuvo, y ese es el tema que se le hizo ver. Posturas polémicas, bueno, yo creo que ahí estaba muy claro, quizás el ejemplo más paradigmático, el tema de la zanja, como una suerte de solución para el tema de la migración en Chile, y varios otros temas, insisto, lo del fin de semana también ha sido muy polémico, y que está alejado del centro. Históricamente se dice que el centro es el que viene como a alinear las fuerzas, ¿no? En general, la gente de Chile se dice, vota centro, se siente más inclinado por aquello. Es más, yo creo que el resultado de las primarias en algún momento daba cuenta de aquello. Boric en vez de Jadwe, Sichel en vez de Lavín, daba cuenta de que a lo mejor ahí había como una intención de voto, pero eso también ha cambiado. Y hoy día, digamos que el país está más polarizado que nunca. Eso es a grandes rasgos, atributo y cosas en contra de José Antonio Cast. Sí, ya que Francesco mencionaba lo de Nicaragua respecto de la declaración de parte del PC, no todo el PC, recordemos que el PC está dividido respecto de las elecciones en Nicaragua, pero respecto del candidato Cast, hay la polémica que se instaló el fin de semana, ¿no? Declaración ante los corresponsales extranjeros, y él señala directamente que hay una situación que marca una diferencia entre lo que ocurre en Nicaragua, Cuba, Venezuela, porque dice él que frente a elecciones democráticas no ocurrió lo mismo en Chile con Pinochet. Se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental, lo que significó una oleada de críticas de todos los sectores, digamos, más allá de su candidatura. De prensa internacional también. Y de la prensa internacional. O sea, era con periodistas extranjeros por lo demás. 9:00 con 13 minutos. Atención con lo siguiente. Estamos revisando los últimos 100 metros, ¿no? Los últimos rounds. ¿Por qué? Porque hoy día está el último debate que vamos a ser testigos todos y cada uno de nosotros a partir de las 20 horas. Este es el decisivo, porque dicen los expertos que aquí finalmente cada candidato va a tener que convencer a cada uno de los electorados entonces para que puedan llegar finalmente a la presidencia o eventualmente una segunda vuelta, ¿cierto? ¿Por qué partimos con Gabriel Boric y con José Antonio Cast? Porque es en el orden de la papeleta y vamos a estar revisando de dos en dos entonces todos los candidatos presidenciales, y es momento entonces de saludar a quienes nos acompañan para poder ampliar este debate entonces. 9:00 con 13 minutos. Los saludamos de inmediato, ahí los vemos en pantalla. ¿Cómo está Daniel Stingo, que es vocero de Gabriel Boric? ¿Cómo está, Daniel? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Por supuesto, el uno acá. Bien. Y está también, lo vemos, José Manuel Rojo Edwards, que viene como vocero entonces de José Antonio Cast. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Ángeles, Mirna, Mauricio y Francesco por su nuevo programa. Está muy entretenido, muy movido, así que gracias por la invitación. De todas maneras. Bueno, a ambos me gustaría partir por usted, Rojo Edwards, porque se tomó la agenda el fin de semana, precisamente las declaraciones que hace su candidato José Antonio Cast ante los corresponsales extranjeros. La pregunta, pero para ambos, es: ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas? ¿Quién parte? Usted. ¿Orden de papeleta o no? Sí. No, usted, Rojo Edwards. Bueno, primero esto se genera, Mirna y Ángeles, hay un eco, no sé si quizás lo... No, estamos escuchando súper bien. Se escucha bien. Se escucha bien ya. Esto se genera por el contexto de la conversación en que existe un señor como el señor Ortega que apresó a 7 de sus opositores, proscribió a 3 partidos y apresó a 150 opositores para efectos de la elección. Y este señor Ortega ha sido apoyado por el Partido Comunista, pero también por Revolución Democrática a través del Foro de Sao Paulo, hace unos días atrás. Además, por ejemplo, la defensa del régimen cubano en contra de las protestas del día de hoy. En ese contexto, lo que hace José Antonio, es decir, en las elecciones de 1988 no se apresó, y 1989 no se apresó a los opositores. Por lo tanto, creo que lo que se ha hecho de esta declaración es injusto y me parece que no está de acuerdo a la verdad de lo que ocurrió. Pero, ahora, respecto a si hay dictaduras buenas o dictaduras malas, yo soy un demócrata y no me gusta ninguna dictadura. Ya, entonces para usted la dictadura de Pinochet es dictadura porque su candidato no la reconoce como dictadura. No, siempre José Antonio Cast ha condenado la violación de derechos humanos y ha reconocido que no fue un régimen democrático. Pero nunca ha dicho dictadura. Yo creo que en adelante no podemos aguantar ningún tipo de dictadura. Yo por lo menos en eso no me pierdo. Por eso, para usted entonces es dictadura. La dictadura de Pinochet es dictadura, con nombre y apellido. Pero por supuesto que sí. Ahora, aquello no obsta, Mirna y Ángeles, de que sí crea que estuvo bien haber sacado a Allende y que también pueda defender los cambios sociales y económicos que le dieron tanto progreso a Chile. Son cosas distintas. Una no justifica la otra, pero hay que separar las cosas, y eso es lo que hizo José Antonio, y por eso creo que fue injusto la manera en que se trató. Bien. ¿Daniel Stingo?
La misma pregunta para Sí, usted. yo te diría que obviamente no hay dictaduras buenas, son todas asesinas, ladronas, violadoras de derechos humanos, no hay bajo ninguna circunstancia se justifica nada una dictadura. ¿Para qué decir de que vamos a justificar la parte económica porque lo hizo bien mientras mataba, asesinaba y torturaba? Obviamente que Pinochet fue lo peor que ha tenido Chile en la historia completa nuestra. Y decirle a Rojo Edwards que con fecha 4 de septiembre del 89, en pleno proceso, ¿cierto?, de campaña presidencial, G. Carnegie fue asesinado de 12 balazos por agentes de la CNI mientras caminaba por la calle Bulnes. No detenían gente, la mataban en pleno proceso presidencial. Entonces, yo creo que no hay que perderse. Y también decir que en el momento en que había elecciones no se detuvo, pero sí, eso casi es nimio al lado de lo que hizo durante todo el proceso que fue su dictadura. Matar, torturar, exiliar, relegar, silenciar, cerrar, no sé, diarios, revistas. Entonces, por favor, o sea, la dictadura desde el principio al final fue violadora de derechos humanos, fue asesina, y no hay nada que lo justifique, ni la cosa económica, nada más. Además, si hacemos un análisis un poco más profundo, económicamente no quedó Chile bien, porque quedó con un nivel de pobreza sobre el 30%, que después los gobiernos posteriores trataron de bajar. Entonces, tratar de justificar mínimamente la dictadura de Pinochet me parece absolutamente inmoral. Daniel, creo que todo lo que tenga que ver con dictadura es inmoral. Todo. Aquel que justifique cualquier cosa de una dictadura, ministros de Estado, lo que sea, es inmoral. Permítame un poquito, Rojo Edwards, permítame un poquito decirle a Daniel lo siguiente. En ese contexto, Daniel, ¿cómo afecta la candidatura de Gabriel Boric el hecho que una parte del Partido Comunista salude las elecciones ocurridas en Nicaragua? Sí, están equivocados. Gabriel va a ser presidente, no esa parte del Partido Comunista. Tendrán que ponerse detrás del Gabriel, como lo ha hecho la gran mayoría, ¿no? Yo leí las comunicaciones del resto del Partido Comunista, ¿no? De la diputada, sí, de varias diputadas. Pero van a excluir esa parte del Partido Comunista que está en esta... Yo no soy Gabriel Boric para decir quién lo va a excluir o no, pero obviamente o se ponen detrás de la postura democrática del FA y del Partido Comunista en su parte mayoritaria, ¿cierto? O no participarán en el gobierno. O sea, aquí no hay dictadura, aquí no hay doble lectura. El presidente Gabriel Boric ha dicho claramente que todas las dictaduras son tremendas, son lo peor que hay. Y eso pensamos todos en el FA, y que me refiero a nuestro conglomerado, y yo te diría que en general hay muy pocas voces disidentes que tendrán que alinearse o no participar en un gobierno democrático como el de Gabriel Boric. Sí, ¿quería decir algo usted, Rojo? Sí, Revolución Democrática con fecha 7 de noviembre de este año apoyó una declaración del Foro Sao Paulo defendiendo la dictadura de Ortega. Esto fue hace 3 No, eso no ha pasado, señor Edwards, eso no ha pasado. Revolución Democrática es un partido absolutamente democrático. Es parte del Foro Sao Paulo. Sí, pero una cosa es ser parte del Foro Sao Paulo, que ustedes denotan, pero que tiene mucho crecimiento, y otra es mentir. Daniel, usted vaya a la página del Foro Sao Paulo, ve los partidos que lo apoyan. Hoy día hay un evento del Foro Sao Paulo del cual participa Revolución Democrática, otros partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista, defendiendo a la dictadura comunista en contra de los manifestantes de hoy día. Por lo tanto, lo que dice Daniel yo no lo entiendo. Y voy a decir más. Yo fui miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores por 8 años. Muchos de esos años estuvo tanto Jackson como Boric en el Parlamento. Nunca permitieron condenar la dictadura de Maduro. Nunca. Jamás. El único que condenaba la dictadura de Maduro en esa época era Vlado Mirosevic del Frente Amplio y algunos del Partido Socialista. Siempre defendieron a Maduro. Esta postura... Nunca ha sido así. Rojo y Daniel, por favor, les quiero...